Jara desde Quito, Ecuador. Miren esta maravilla por aquí. Mi hijo ya preparando la Navidad en casita. Él se vuelve un loquillo porque le encanta esta temporada. Hoy les tengo preparado un lindo tapete navideño. Ustedes lo pueden usar en una mesita que tengan con algún adorno o también les sirve como un centro de mesa en su comedor. Pero no hablemos mucho y mejor manos al tejido. Para tejer este lindo tapete voy a usar lo siguiente. Tengo 3 hilos perlé, el uno es de color verde, el otro es color beige y rojo. Vamos a tejer con un crochet número 0 metálico y vamos a usar tijeras. Vamos a empezar con el color beige. Hacemos el primer nudito de inicio que no cuenta y tejemos 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro con punto deslizado. Y aquí mismo vamos a subir con 3 cadenitas. Luego en el mismo espacio vamos a tejer punto alto. Cadenita. En el siguiente espacio 2 puntos. Una cadenita. En el siguiente espacio 2 puntos altos. Cadenita. En el siguiente espacio 2 puntos altos. Cadenita. En el siguiente espacio 2 puntos altos y así vamos a terminar la vuelta. 2 puntos altos en el mismo espacio y una cadenita. Una vez tejidos 2 puntos altos en el mismo espacio separados por una cadenita, vamos a cerrar en la primera cadenita del primer punto con punto deslizado. Esta vuelta la terminamos con 16 puntos. Ahora me voy a deslizar al punto que sigue y llego al punto del medio con punto deslizado. Subo 1, 2 y 3 cadenitas y tejo ahí mismo un punto alto. Tejo una cadenita y en el mismo espacio 2 puntos altos. Voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Me voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Me voy al siguiente espacio y hago lo mismo, 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Y así voy a terminar esta vuelta. Ya he terminado de tejer esta vuelta con 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos en cada espacio. Busco la primera cadenita y vamos a cerrar. Voy a recortar y listo.
Ahora nos toca tejer con hilo de color rojo. Preparo mi nudito de inicio y me voy al espacio donde está tejido 2 puntos, cadenita y 2 puntos. Aquí en el medio pasamos el hilo y voy a subir 3 cadenitas. Ahí mismo tejo 2 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Me voy al siguiente espacio y tejo 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Me voy al siguiente espacio, siempre donde está tejido los puntos. Tejemos 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Vamos al siguiente espacio y lo mismo. 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Miren cómo va quedando. Terminemos la vuelta. Una vez terminada mi vuelta, tejiendo 3 puntos altos, cadenita, 3 puntos altos en el mismo espacio anterior, voy a cerrar en la primera cadenita con punto deslizado. Subo una cadenita que sería mi primer medio punto y me voy a ir al centro y vamos a tejer 9 puntos altos, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy al espacio siguiente y tejo aquí en la unión medio punto. Voy al siguiente espacio y tejo 9 puntos altos. Voy al siguiente espacio, aquí dentro, y tejo medio punto. Voy al siguiente espacio entre los puntos altos y tejo 9 puntos altos. En el espacio medio punto y luego tejemos 9 puntos en el espacio que sigue entre los puntos altos, luego medio punto y así vamos a terminar nuestra vuelta. Ya he terminado mi vuelta con 9 puntos altos dentro de los puntos anteriores y un medio punto en el espacio que sigue. Ahora voy a cerrar aquí con punto deslizado y vamos a recortar porque voy a cambiar al hilo de color verde.
ahí. Vamos a preparar el nudito de inicio. Me voy al medio del punto donde terminamos el rojo, paso el hilo, no importan estos hilos de aquí porque luego los perdemos. Subimos 1, 2, 3, 4 cadenitas y ahora 5 cadenitas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Son las de separación. Vamos a irnos al punto número 5. 1, 2, 3, 4 y 5, que es el del medio. Acuérdense que tejimos 9. Y ahí tejemos medio punto. Luego 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego 1 y 2 lazadas y nos vamos al medio y tejemos 1, 2, 3 y 4. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos al medio contando 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto tejemos medio punto. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 lazadas y en el punto del medio pasamos y vamos 1, 2, 3 y 4. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al punto número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tejemos medio punto. Miren cómo va quedando, qué bonito. Tejemos 5 cadenitas. 2, 3, 4 y 5. Luego 2 lazadas, 1 y 2. Me voy al punto del medio y vamos 1, 2, 3 y 4. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos al punto número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos medio punto. 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón si se me enredan los dedos, pero es un tantito más detalloso para mí tejer con hilo muy delgado, pero una tejedora tiene que hacerle a todo. Vamos 1 y 2 lazadas y me voy al medio. Tejo 1, 2, 3 y 4. 5 cadenitas. Me voy al punto número 5 para tejer medio punto. Y así vamos a terminar esta vuelta. Una vez que he terminado mi vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado en la cadenita número 4, contando desde abajo 1, 2, 3 y 4. Aquí. Cierro con punto deslizado. Ahora subo con 1, 2 y 3 cadenitas y ahí mismo voy a tejer un punto alto. Luego tejo 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos ahí mismo. 1, 2. Tejo 4 cadenitas. Voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos ahí mismo. Cuatro cadenitas. Y en el siguiente espacio 2 puntos ahí mismo. Cuatro cadenitas.
En el siguiente espacio 2 puntos altos. Cuatro cadenitas. En el siguiente espacio 2 puntos altos. Cuatro cadenitas y terminamos así la vuelta. En cada punto alto 2 puntos altos y en cada medio punto igual 2 puntos altos, separados de 4 cadenitas. Miren qué bonito que va quedando. Ahora, una vez que terminamos la vuelta, busco la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Voy a subir con 3 cadenitas y ahí mismo tejo un punto alto. Luego en el punto de al lado tejo 2 puntos en el mismo espacio. Y me quedan 4 puntos. Ahora tejo 3 cadenitas. En el primer punto tejo 2 puntos ahí mismo. Y en el punto de al lado hago lo mismo. 2 puntos ahí mismo. Tejo 3 cadenitas. Me voy al siguiente dúo de puntos. Y en el primero tejo 2. Y en el siguiente también 2 puntos altos. Tejo 3 cadenitas, voy al siguiente punto y tejo 2 ahí mismo. En el punto de al lado también 2 puntos en el mismo espacio. Separo por 3 cadenitas y así voy a terminar mi vuelta, tejiendo 2 puntos altos sobre cada punto anterior. Una vez terminada mi vuelta, me voy a la primera cadenita y cierro con punto deslizado. Ahora subo 3 cadenitas y en el mismo punto otro punto alto. Luego en el punto siguiente tejo un punto alto. En el siguiente un punto alto y en el último 2 puntos ahí mismo. Aquí me han quedado 6 puntos y miren cómo va creciendo el arbolito. Ahora tejo 2 cadenitas de separación y me voy al siguiente punto. Ahí tejo 2 puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente punto un punto alto, luego un punto alto en el siguiente y en el último 2, ahí mismo. Dos cadenitas de separación y tejo en el siguiente punto 2 puntos altos ahí mismo, luego sigue un punto solo, luego un punto y luego 2 puntos en el mismo espacio. Separo con 2 cadenitas y lo mismo, 2 puntos en el mismo espacio. Y en el siguiente hacemos lo mismo, 2 puntos en el mismo espacio. Luego uno, luego 1 y luego 2 en el mismo espacio.
separamos con 2 cadenitas y vamos a terminar la vuelta haciendo lo mismo. Una vez terminada la vuelta, cerramos en la primera cadenita con punto deslizado. Ahora subo 3 cadenitas y en el mismo punto tejo un punto alto. Luego tejo 4 puntos seguidos. Vamos, 1, 2, 3, 4. Y en el último punto, en el mismo espacio, 2. Y me voy a quedar con 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 8 puntos altos. Ahora tejo una cadenita y en el primer punto tejo 2 puntos ahí mismo, 1 y 2. Luego 1, 2, 3, 4 y en el punto que viene 2 ahí mismo. Cadenita de separación, en el primer punto 2 ahí mismo, 1, 2. Luego 4 puntos altos seguidos, 1, 2, 3, 4 y 2 en el último punto. Cadenita de separación y repetimos. En el primer punto, 2 ahí mismo, 1, 2, 3, 4 puntos seguidos y en el último 2 ahí mismo. Separamos con una cadenita y repetimos lo mismo hasta que termine la vuelta. Miren cómo va quedando. Me parece muy bonito. Terminemos la vuelta. Una vez terminada la vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado en la primera cadenita del primer punto. Ahora vamos a subir con 3 cadenitas y vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto. Aquí ya no hay aumentos. Así. Y aquí en la cadenita donde está la separación vamos a tejer punto alto. Luego seguimos punto sobre punto. Es súper facilito, amigas. De todas maneras, yo en mi blog les voy a dejar el diagrama por si acaso no me entiendan. Aquí en la cadenita no van a hacer el punto dentro del espacio, sino en la cadenita. Aquí. Así. Y luego tejen punto sobre punto. Ahí. Luego en la cadenita el punto y así terminamos nuestra vuelta toda con punto alto. Ya he terminado mi vuelta y ahora cerramos con punto deslizado en la primera cadenita. Vamos a recortar porque ahora volvemos al hilo de color beige. Miren qué lindo que está quedando.
Preparo mi nudito de inicio. Y ahora vamos a irnos contando desde aquí, que fue donde cerré, 1, el punto de lado, y en el tercero paso el hilo. Subimos 3 cadenitas. Y ahora tejo 3 cadenitas de separación. Voy a contar 1, 2 y en el tercero tejo un punto alto. Luego tejo 3 cadenitas y cuento 1, 2 y en el tercero tejo punto alto. 3 cadenitas, cuento 1, 2 y en el tercero punto alto. 1, 2, 3 cadenitas, 1, 2, 3, punto alto. 3 cadenitas, 1, 2, 3 y tejo punto alto, y así termino mi vuelta. Una vez terminada la vuelta, vamos a la tercera cadenita. Cerramos con punto deslizado, subo con 3 cadenitas y en el espacio tejo punto alto, cadenita y 2 puntos altos. Luego voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Luego voy al siguiente, sobre el punto alto, 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Aquí vamos a ir alternando, pero tejiendo lo mismo. Sobre el punto y luego en el espacio. Así. 2, cadenita y 2 puntos altos. Luego voy al punto alto. Este espacio queda libre y tejo sobre el punto alto que viene, así. 2, cadenita, 2. Luego nos toca en el siguiente espacio, ¿sí? Siempre vamos a saltar uno y alternamos. 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos dentro. Me salto un espacio y luego toca en el punto alto siguiente. Cerramos en la primera cadenita con punto deslizado. Me deslizo al punto siguiente hasta llegar al centro. Subo 3 cadenitas, tejo 2 puntos altos, cadenita de separación y ahí mismo 3 puntos altos. Me voy al siguiente espacio, en medio de los 2 puntos con cadenita, y tejo lo mismo. 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Voy al siguiente espacio y tejo lo mismo. 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Voy al siguiente espacio entre los puntos que tejí y hago lo mismo. 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Y así termino mi vuelta.
con 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos en cada espacio en medio de los puntos. Miren qué lindo que está quedando. Ya he terminado esta vuelta y vamos a ir a la cadenita primera para cerrar con punto deslizado. Me voy a deslizar al siguiente punto, al siguiente, y luego llego al centro. Subo con 3 cadenitas y voy a tejer 8 puntos en el mismo espacio. Con las primeras cadenitas serían 9 puntos. Vamos viendo, 2, 4, 6, 8, me falta un hito. Ahí sí. Ahora vamos en el siguiente espacio y tejemos igual, 9 puntos altos. Ocho y 9. Y luego vamos al siguiente espacio y al siguiente, y así vamos a terminar la vuelta tejiendo 9 puntos altos en cada espacio entre los puntos anteriores. Ya terminé mi vuelta y cierro en la primera cadenita con punto deslizado. Vamos a recortar porque ahora nos toca con color rojo. Listo. Miren qué lindo. Me encanta cómo está quedando. Vamos a preparar el nudito de inicio y listo. En este espacio donde terminamos, aquí paso el hilo. Y subo con 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas que son de separación. Me voy a ir al punto del medio, es decir, al quinto. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tejo medio punto, 3 cadenitas y vamos, una lazada y 2. Aquí en el medio tejemos 1, 2, 3 y 4. 3 cadenitas y me voy al medio. 1, 2, 3, 4 y 5. Medio punto, 3 cadenitas, 1 y 2 lazadas y aquí en el medio tejemos 1, 2, 3, 4. 3 cadenitas, vamos al punto del medio. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí medio punto. 3 cadenitas, 1, 2 lazadas y en el medio vamos 1, 2, 3 y 4. Luego 3 cadenitas y así vamos a terminar la vuelta. Ya he terminado mi vuelta de cadenitas. Ahora cierro con punto deslizado en la primera cadenita, subo con 3 cadenitas y ahí mismo tejo punto alto, cadenita y 2 puntos altos. Luego en el siguiente medio punto lo mismo, 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. En el siguiente punto alto 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos. En el medio punto que sigue tejo lo mismo, 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos.
Luego paso al siguiente punto alto y tejo lo mismo, 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos, luego acá y así, hasta que terminemos la vuelta tejiendo lo mismo. Terminé mi vuelta ya y ahora voy a la primera cadenita para cerrar con punto deslizado. Me deslizo al siguiente punto y luego hacia el centro. Subo 3 cadenitas, tejo punto alto, cadenita y 2 puntos altos. Aquí estoy repitiendo la vuelta anterior. Voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Voy al siguiente espacio y tejo lo mismo. 2 puntos altos, cadenita y 2 puntos altos. Así voy a terminar esta vuelta y voy a tejer 2 vueltas más, es decir que van a estar 4 vueltas con el mismo diseño. Ya he terminado mis vueltas con hilo de color rojo, miren qué bonito que va quedando. Ahora vamos a hacer otra vez la parte en color verde. Voy a preparar mi nudito de inicio. Y nos vamos a ir aquí, al centro de los puntos que están separados por cadenita. Voy a subir con 3 cadenitas y tejo un punto alto. Luego 7 cadenas. Me voy a saltar un diseño y voy al siguiente. Y tejo 2 puntos altos. Luego 7 cadenitas. Me salto un diseño y voy al siguiente y tejo 2 puntos altos. Siete cadenitas. Me salto un diseño y voy al siguiente y tejo 2 puntos altos y así voy a terminar mi vuelta. Una vez terminada la vuelta, cerramos con punto deslizado y vamos a subir 3 cadenitas. En el mismo espacio tejo punto alto y en el punto de lado 2 puntos altos. 6 cadenitas, 2 puntos sobre el primer punto y 2 puntos en el siguiente, es decir que en esta vuelta vamos a tener 4 puntos altos separados de 6 cadenitas y así vamos a terminar la vuelta. Terminada mi vuelta, cierro con punto deslizado, subo 3 cadenitas y en el mismo punto tejo un punto alto. Luego vamos a tejer 1, 2 y en el punto que viene 2 puntos ahí mismo. Aquí vamos a tener 6 puntos, 2, 3, 4 y 2, 6. Vamos a separar con 4 cadenitas y luego tejemos lo mismo, 2 puntos altos en el primer punto, punto alto, 2 puntos en el mismo lugar y luego 4 cadenitas y así vamos a terminar la vuelta. Ya he terminado mi vuelta
Y miren cómo van creciendo los arbolitos. Cerramos con punto deslizado y tejemos 3 cadenitas y luego punto alto ahí mismo. Luego los puntos que siguen: 1, 2, 3, 4 y en el último punto 2 ahí mismo. Entonces aquí están 2, 3, 4, 5, 6 y 2, 8 puntos. Separo con 2 cadenitas y en el primer punto, ya saben, 2 puntos ahí mismo. Seguimos con punto alto. Y en el último punto, 2 puntos altos. 2 cadenitas y volvemos a repetir en todos los arbolitos lo mismo. Una vez que terminemos esta vuelta, vamos a hacer la siguiente de la misma forma, pero ya sería con una cadenita de separación, siempre poniendo 2 puntos altos en el primero y en el último punto, el resto punto alto. Luego de terminar la vuelta con una cadenita de separación, vamos a hacer igual que acá, una vuelta de punto alto, y donde está la cadenita, ahí tenemos que hacer nuestro punto alto, no dentro, ¿sí? Terminemos entonces esta vuelta y las 2 que nos faltan. Miren cómo han quedado ya los arbolitos. Ahora vamos a darle el toque final con hilo de color beige. Preparo mi nudito de inicio. Y aquí en el punto que está sobre la cadenita, vamos a pasar el hilo. Subo con 3 cadenitas y voy a hacer 3 cadenitas más de separación. Voy a contar 1, 2, 3 y en el punto 4 tejo un punto alto. Tejo 3 cadenitas y cuento 1, 2 y en el punto 3 hago mi punto alto. Tejo 3 cadenitas y en el punto 4, 1, 2, 3, 4, que sería el punto donde está la cadenita, ahí punto alto. 3 cadenitas y cuento 1, 2, 3 en el cuarto punto, punto alto, luego 3 cadenitas, me salto 1, 2 y en el tercer punto, punto alto. 3 cadenitas y me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto, punto alto. Y así voy a ir por toda la vuelta, alternando entre el espacio del extremo del arbolito, 4 puntos y en el centro tejemos en el tercero, ¿sí? Acabemos entonces la vuelta. Listo, he terminado mi vuelta con cadenitas y ahora vamos a cerrar con punto deslizado. Ahora vamos a subir con 3 cadenitas y ahí mismo voy a tejer 2 puntos altos. Una cadenita de separación y ahí mismo 3 puntos altos.
Luego me voy a ir al siguiente espacio y dentro hago lo mismo. 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Luego voy al punto alto que viene y tejo lo mismo, 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Luego me tocaría ir al espacio siguiente. ¿Sí? No a este, sino al que viene. Ahí. 3 puntos altos, cadenita y 3 puntos altos. Y van a ir alternando primero en un espacio y luego en el punto alto siguiente. Luego en el espacio y así hasta terminar la vuelta. Fíjense bien, ya hicimos este punto anteriormente. ¿Sí? En el espacio y luego en el punto. En el espacio y en el punto. Ya terminé mi vuelta. Miren cómo queda. Qué bonito. Ahí para que se aprecie mejor. Ahora vamos a hacer la última vuelta de nuestro tapete. Cerramos con punto deslizado. Nos deslizamos al siguiente punto, al siguiente y a la mitad. Subimos con 3 cadenitas y ahí mismo tejemos 8 puntos altos seguidos para completar 9. Ahora vamos al medio y tejemos medio punto. Vamos al siguiente espacio y tejemos 9 puntos altos. Vamos al medio y tejemos medio punto. Y así vamos a terminar nuestra vuelta. 9 puntos y en el espacio medio punto. Ya terminé mi vuelta tejiendo 9 puntos altos en cada espacio y medio punto en la división. Ahora vamos a tejer medio punto y al final en la primera cadenita cerramos con punto deslizado. Voy a recortar y vamos a rematar. Y estos hilitos los vamos a perder. Es una forma tan sencilla para que no tengan ningún problema. Vamos a pasar por aquí, por la unión de los puntos. Ahí está perdido nuestro hilo y este poquito recortamos. Lo mismo hacemos con los demás hilos. Bueno, los de acá yo ya los perdí. Miren, amigas, cómo quedó. Qué bonito. Ya no hay ningún hilo por debajo. Quedó bien trabajadito. Miren, amigas, qué lindo que quedó. Aquí está en mi mesita del comedor. Ustedes pueden usar también como centro de mesa o poner en una mesa que sea redonda y esquinera con algún adornito. Ahí ya es cuestión de su gusto. Hagan, amigas, en casa. Ya vieron que no es muy difícil y además ustedes pueden distribuir su tiempo tejiendo la mitad del mantelito en la mañana y en la noche, que estén más tranquilas, pueden hacer el resto.
¿Les gustó? ¿Verdad que muy lindo? La combinación de colores es hermosa. Si ustedes desean hacer un tapetito así de último momento para su comedor o para alguna mesita donde pongan un adorno, pues aquí está. Corran a ver sus materiales, ya vieron que no demora mucho. Pueden ocupar unas horitas en la mañana y en la noche para terminarlo, ¿sí? Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que YouTube les notifique de mis nuevos videos. En este tiempo he tenido bastante trabajo, dando gracias a Dios. Yo ya estaba bastante asustada porque la temporada ha sido muy dura para todos. Pero por esa razón también no he podido hacer mayor cosa. Pero tenemos 3 días más en los cuales puedo sorprenderles con algo muy bonito. Ustedes saben que la gente a veces deja a última hora todo. Y precisamente ahí es donde podemos aprovechar para hacer cosas muy bonitas, para dar de regalo a última hora. Y yo no les canso más porque me voy corriendo. Tengo que terminar un vestido que me hicieron de pedido y ya lo tengo que entregar. Nos vemos entonces, amigas, no se desconecten. Bye.